Bueno, me encantan las finanzas, me encantan las inversiones y qué mejor combinarlo con inversiones que tengan al final un sentido detrás. Acá en Cuprum manejamos al final los ahorros de afiliados de muchos años, o sea, pueden llegar de 10 a 30 años incluso, y me hace mucho sentido obviamente dirigir esas inversiones que tengan también, no solamente incluyan los factores puramente financieros, sino que también tengan un componente que se preocupe cómo están manejando, por ejemplo, las compañías el aspecto ambiental, el aspecto social dentro de sus negocios. Yo soy Daniela Amor, soy analista senior de inversiones sostenibles en AFP Cuprum. Bienvenida, Daniela, al Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Hoy día vamos a hablar de inversiones sostenibles. Me gustaría primero empezar por saber cómo han crecido las inversiones sostenibles en Chile. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo están viendo desde Cuprum? Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Bueno, contarte primero, creo yo que es importante saber qué son las inversiones sostenibles antes de hablar de ellas. Así, contarte un poco, existe un espectro de capital que se le llama, que pasa desde las finanzas tradicionales, que son las que tienen el foco principalmente en los retornos financieros, y pasando al otro extremo están las las inversiones o la filantropía, más bien decir. Y esas tienen el foco 100% en el impacto que generan sin tener un propósito de rentabilidad de fondo. Y entre medio de esos dos, que hay un espectro súper grande, están las inversiones sostenibles. Y dentro de esas está la integración de factores ESG, que es lo que hacemos nosotros en Cuprum. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consideramos aspectos tradicionales financieros, buscando obviamente los retornos financieros, pero además acompañados de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que creemos que son relevantes para el aspecto financiero de la inversión. Un poco más allá también podemos encontrar, por ejemplo, las inversiones de impacto, que esas van, no solamente tienen el foco de rentabilidad, sino que también tienen un foco primordial, o sea, está por sobre la rentabilidad, está el foco de impacto positivo, por ejemplo, en el medio ambiente o social. Y bueno, y ahí me preguntaba sobre cómo han crecido. Desde el punto de vista de los inversionistas, hemos visto un crecimiento importante. Nosotros, por ejemplo, partimos siendo signatarios o estamos adscritos a los principios de inversión responsable desde el 2019. Y ahí fuimos la primera AFP en suscribir a estos principios. Después fueron obviamente incorporándose nuevos inversionistas en Chile, y hoy en día, la última vez que vi a principios de este año, ya eran 26 inversionistas que están adscritos a los principios de inversión responsable. Así que hemos visto un interés muy grande en materias de inversión sostenible aquí en Chile. ¿Qué es lo que te apasiona el día de tu trabajo, de lo que estás haciendo o liderando desde AFP Cuprum? Bueno, me encantan las finanzas, me encantan las inversiones y qué mejor combinarlo con inversiones que tengan al final un sentido detrás. Acá en Cuprum manejamos al final los ahorros de afiliados de muchos años, o sea, pueden llegar de 10 a 30 años incluso, y me hace mucho sentido obviamente dirigir esas inversiones que tengan también, no solamente incluyan los factores puramente financieros, sino que también tengan un componente que se preocupe cómo están manejando, por ejemplo, las compañías el aspecto ambiental, el aspecto social dentro de sus negocios. ¿También pueden influir dentro de lo que las compañías están haciendo? Cuando las AFP manejan fondos de compañía y son parte de los directorios, ¿no? O sea, ¿también pueden influir en cómo esas compañías van avanzando en esos temas? No directamente influir como tal, sí se puede tener al final porque no podemos, ¿cómo se dice?, influenciar en la estrategia de las compañías.
pero sí podemos al final identificar ciertos tipos de riesgo. Por ejemplo, si vemos en alguna compañía que hay algún riesgo particular que sea muy material para el negocio, sí podemos levantarlo, y eso es lo que hacemos. De hecho, cuando identificamos riesgos importantes, lo que hacemos es contactar a compañías, bueno, no solamente compañías, pero también invertimos en administradoras de fondos, aquí y afuera, etcétera, pero quizá el ejemplo más tangible es en las compañías chilenas. Y ahí lo que hacemos es tener una interacción, tener reuniones con ellos, levantarles por qué estos temas son importantes para nosotros, y ahí buscamos, por un lado, mitigar los riesgos y también crear valor. Perfecto. ¿Cómo es el potencial hoy día de estos activos? Creo que el potencial igual depende un poco del objetivo que se tenga, porque tenemos obviamente el foco, si es que hay, por ejemplo, inversionistas que tengan un foco súper específico en, por ejemplo, invertir en recursos naturales. Hoy en día existen fondos que tienen ese propósito, ese objetivo, pero también creo que es súper importante no distraerse un poco con los llamados fondos sostenibles o instrumentos verdes, etcétera, que hay que entender bien qué hay detrás de ellos, y por eso nosotros, por ejemplo, en Cuprum lo que hacemos es analizar todos los instrumentos bajo el mismo, ¿cómo se dice?, el estándar, y después con eso ver si efectivamente esas inversiones tienen un espacio en materias de retorno y no solamente en materias de impacto. Oye, dijiste el analizar, y en ese análisis uno puede ir sacando tendencias. Me gustaría saber cómo ves y cuáles son las principales tendencias que vemos en el sector financiero. Bueno, la tendencia te diría que es evidente al alza de inversión sostenible, pero también ha ido con harto empuje por el lado también de, por ejemplo, de la demanda. Los clientes, los consumidores están pidiendo información de sostenibilidad, y también por el lado de la regulación hemos visto un fuerte empuje. Por el lado, por ejemplo, nosotros, la AFP, estamos reguladas por la Superintendencia de Pensiones, que sacó una nueva regulación, una nueva norma hace un par de años, que nosotros tenemos que reportar anualmente cómo nosotros incorporamos aspectos ambientales, sociales, gobierno corporativo, cambio climático dentro de nuestras decisiones de inversión, y eso lo hacemos público. De hecho, el reporte está en nuestro sitio web, para publicar y al final dar a entender cómo lo manejamos. También por el lado de las compañías hay una nueva norma, la 461 de la CMF, que exige también que las compañías reporten en sus memorias integradas no solo aspectos financieros, sino que también de sostenibilidad de largo plazo. Entonces eso nos ayuda un montón a nosotros, que tenemos que tomar esa información y luego incorporarla dentro de nuestras decisiones. Y por último, te agregaría también el sector público, que también ha ayudado un montón. El Ministerio de Hacienda lanzó hace un par de años el Acuerdo Verde. Ahora también está trabajando en las mesas público-privadas de finanzas verdes, donde está trabajando, por ejemplo, en una taxonomía que básicamente quiere definir, o sea, que todos entendamos lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de una actividad sostenible. Así que ahí se ha visto una tendencia bien fuerte por el lado, por los distintos grupos de interés en el sector financiero. Oye, de estos distintos grupos de interés, ¿por qué es importante integrar estos factores ASG dentro de las estrategias de inversión? Bueno, muy importante integrarlas, de hecho, principalmente creo que por la creación de valor. Nosotros en AFP Cuprum tenemos el convencimiento de que integrar los factores ambientales, sociales y gobierno corporativo potencia la creación de valor y genera mayores retornos ajustados por riesgo. Al final buscamos potenciar las oportunidades que vienen de esos factores, también mitigar los riesgos que pueden venir por ese lado. Entonces al final, como te comentaba antes, no solamente nos quedamos ahí, sino que también potenciamos la creación de valor a través del engagement, que le llamamos, que es al final la relación con compañías, con administradores de fondos. Cuando encontramos estos riesgos, buscamos mejorarlos, buscamos levantar esos riesgos que puede ser que la compañía o administradores no los tengan en consideración, y así podemos crear esta nueva fuente de valor. Lo que sí es muy importante considerar es que estos factores sean materiales,
¿Qué significa esto? Que al final se traduzcan en un impacto financiero, porque hemos visto que hay un montón de información dando vuelta, pero que al final, cómo aterrizamos esa información en como un impacto de verdad en la compañía, ese yo creo que es un factor súper importante y que es importante tener en consideración cuando hablamos de la integración de factores ESG, que sean factores materiales. Pero ¿cómo andan estos fondos en rentabilidad comparado con otros? Bueno, hay distintos estudios. Efectivamente hay estudios que muestran que a largo plazo tienen mejor rentabilidad, porque claro, tienes al final consideraciones como, si uno piensa en la lógica, dice, ¿por qué no integrar, por ejemplo, para una compañía generadora eléctrica que tiene operaciones, no sé, en un sector que se está viendo que tiene escasez hídrica? ¿Por qué no integrar el aspecto de que cómo va a subsistir tu operación en 10 años más si es que ya no vas a tener agua, porque tu operación se basa o que tiene un componente importante de uso de agua? Entonces, claro, al final si uno los aterriza, son temas súper lógicos en que por qué no los estaríamos incorporando. Al final, sí o sí son aspectos que van a influenciar en el retorno. Quizás no hoy, no en un año, pero sí en el largo plazo pueden tener un impacto súper importante. ¿Y cómo ves los desafíos? ¿Qué desafíos tenemos mirado desde tu experiencia en tres ámbitos? Uno, el desafío de las empresas. Dos, el desafío país. Desafío país y desafío empresa. Bueno, como desafío empresa, quizás el tema de la información. ¿Qué información vas a divulgar? Porque claro, las compañías tienen toda la información, pero ¿cómo aterrizas esa información a lo que comentaba que es importante al final para el negocio? Porque claro, podemos divulgar un montón de información, pero ¿cómo la vas a aterrizar al final? Y cómo está vinculada al negocio o a la operación del día a día. Eso al final es lo importante y qué es lo que uno quiere capturar al final de los reportes, por ejemplo, de las memorias. Así que hay un desafío importante, quizás sería en cómo se entrega mayor información, pero que sea información de calidad y que sea información útil. Y por el lado del país, bueno, creo que un tema, están avanzando un montón en regulación, que creo que es un motor súper potente al final a la hora de querer movilizar ciertos aspectos. Y en el tema, por ejemplo, de la taxonomía que comentaba antes, creo que es súper relevante el desafío del greenwashing, que se llama, que es como el lavado de imagen verde, que al final compañías o administradoras hacen énfasis en ciertas acciones que en realidad no tienen un sustento de un impacto positivo medioambiental o que no se basen al final en que no sea real, que sea un marketing. Entonces, ahí el país también tiene un rol súper importante de cómo regular estas llamadas inversiones verdes, sostenibles, que al final tienen un montón de nombres que hoy en día no tienen una definición tan clara a nivel más general. Me gustaría andar ahí en eso, desde tu experiencia, ¿qué entendemos por greenwashing y cómo evitarlo desde las empresas? No sé si me puedes dar algunos consejos. Sí. Desde la experiencia financiera. Claro, no es fácil, pero nosotros, por ejemplo, en Cuprum sí o sí hacemos un análisis súper completo, no nos dejamos llevar por el título sostenible o el título verde, porque lo que hacemos es al final analizar con el mismo estándar todas las compañías, todas las inversiones. Entonces creo que ese es el primer punto, yo creo. Pero por el otro lado, claro, existe obviamente el consumidor que no tiene tanto conocimiento, podría confundirse y podría malinterpretar esos resultados o esos llamados como marketing de hacerse llamar verde, etc. Perfecto. Y lo otro que me gustaría hablar, hablaste de las taxonomías. No sé si podemos ahondar en eso. ¿Qué son las taxonomías? Una palabra bastante poco usada, quizás. Claro, la taxonomía hoy en día lo que se quiere hacer al final es entender que todos entendamos lo mismo con un término.
Entonces, la taxonomía verde, por ejemplo, o la taxonomía de actividades sostenibles que está sacando el Ministerio de Hacienda, lo que busca es que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de una actividad sostenible. Entonces, para esto se va a, obviamente, poner como ciertos estándares de qué puede clasificarse como actividad sostenible, qué no, bajo qué parámetros y hacerlo súper cuantificable. O sea, ahí, de hecho, nosotros estamos participando en una mesa de trabajo, mesa público-privada de taxonomía, donde estamos apoyando en la implementación de esta taxonomía, donde trabajamos con el Ministerio de Hacienda y también con otros actores del sector financiero. Buenísimo. Muchas gracias, Daniela, por estos minutos de conversación con Diario Gracias a Sustentable. ti.